Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Bueno, yo otra vez por aquí en YouTube, yo tenía ganas de volver con otro vídeo, con otro contenido, en este caso para enseñaros cómo nosotros hacemos la curación de contenidos, es decir, cómo mejoramos un post en Google para que suba más posiciones, ¿vale? Porque muchas veces nos centramos en el keyword research, es decir, nos centramos en hacer más contenido, en crear más contenido, en atacar más palabras clave, cuando realmente, normalmente esto no siempre es lo que trae más retorno desde un punto de vista SEO de negocio, ¿ok? Es decir, no es lo que trae más tráfico web, porque al final vamos a buscar atraer tráfico, ¿no? A través del SEO de contenidos, cuando vamos creando contenidos, ¿no? En base a ese keyword research. Entonces, ¿qué es lo que trae más retorno? Tras muchos años haciendo nichos, trabajando con un montón de webs de nichos, tanto propias como de alumnos, ¿vale? Viendo un montón de ejemplos, nos hemos dado cuenta con el tiempo que no siempre, evidentemente, pero muchas veces trae más retorno, trae más tráfico, mejorar los contenidos que ya tienes, ¿ok? Mejorar los contenidos que ya has publicado. O si vas a publicar nuevos contenidos, hacerlos en base a las palabras clave que ya posiciona tu competencia. Darle a tu redactor un esqueleto exacto de cómo tiene que ser el contenido perfecto para posicionar en Google. Y la tecnología hoy en día nos permite saber esto, nos permite entender esto, nos permite saber cómo tenemos que responder de forma perfecta, concreta y específica a una intención de búsqueda. Y esto exactamente es lo que hace el módulo TF-IDF de DinoRank, ¿vale? Cualquier fórmula de TF-IDF lo hace. Me da igual que sea la de DinoRank o que sea la de la herramienta Seolice, Seolize, ¿vale? Que en su día yo también di visibilidad a través de Blogger 3.0. La dejaremos aquí linkada debajo, ¿vale? Para que veáis comparativas con otras herramientas, porque esto no va solo de hablar de DinoRank, va a hablar de cómo nosotros hacemos SEO y utilizamos DinoRank como la herramienta en la que creemos y que mejoramos todos los meses para hacer ese trabajo de SEO, ¿ok? Lo hace DinoRank, lo hace Seolize. Tiempo atrás lo hacía la herramienta Rite, que a día de hoy creo que ya no está tanto en auge, ¿vale? Yo el otro día la busqué en Google y no la encontré. Y bueno, bromas aparte, deciros esto, ¿vale? Que lo que hacemos con la función de TF y DF es decirle a la herramienta SEO que nos dé un esqueleto exacto de cómo debe ser el post que queremos posicionar en Google para que tenga posibilidades de posicionar. Esto lo podemos hacer antes de escribir un contenido, ¿vale? Es decir, mañana quiero hacer un artículo nuevo en mi blog de animales, en animales.wiki, ¿vale? O tengo un e-commerce y vendo zapatillas deportivas y quiero hacer una comparativa de zapatillas Nike o zapatillas Adidas, ¿vale? Por ejemplo, ok, puedo hacerlo antes de crear el contenido, cogiendo la keyword, introduciéndola en el módulo de TF-IDF, como después veréis, y el TF-IDF, ¿vale? La función de TF-IDF y prominencia semántica nos va a dar, pum, exacto, todas las keywords que tenemos que incluir en una gráfica, ¿vale? O lo puedo hacer para mejorar un contenido que ya existe. Como os decía antes, curación de contenido. Quizás ya tenemos un blog, ya tenemos artículos que más o menos están más o menos bien posicionados, tienen algo de tráfico en Analytics, algunas posiciones en Search Console, y en ese caso lo que tendré que hacer será coger esas URLs viejas que ya tengo y volver a meterlas en el análisis de TF-IDF. Y el TF-IDF me va a decir cómo super optimizarlas incluyendo las keywords que usa mi competencia, que ya está rankeando para esa keyword, que yo todavía no he incluido dentro de mi post. Esto no es todo. Además de esto, estamos creando este vídeo con una masterclass brutal que ahora vas a ver de curación de contenidos, porque además de esto, de la función de TF-IDF y prominencia semántica, que es de lo que te vamos a hablar, que es lo que te vamos a mostrar, hemos incluido también hace poco, hace unos poquitos días, otra función dentro de DinoRank para este módulo de TF-IDF. Esta nueva función, que es un botón morado, ¿vale? Que vais a ver la gente que sois usuarios de DinoRank, te permite comprobar cuánto de bien o cuánto de mal has optimizado tu contenido una vez ya has incluido las palabras clave del TF-IDF, ¿vale? Lo cual es súper útil. Tú imagínate, le pides a tu redactor que incluya palabras clave, ¿vale? Tras hacer un análisis de TF-IDF. Ok, el redactor se pone a trabajar y al día siguiente te devuelve tu artículo. ¿Cómo sabes que las ha incluido? ¿Cómo sabes que realmente está incorporando esas keywords que usa tu competencia de la forma correcta? Pues ahora el TF-IDF de DinoRank, ¡pum!, con un simple botón te lo comprueba y vuelve a correr un segundo análisis para comprobar la optimización una vez ya tú has mejorado ese contenido tras un primer análisis de TF-IDF, ¿vale? Después de que tus redactores hayan hecho ya el trabajo, puedes comprobar cómo de bien optimizado está ese contenido. Nada más, no me enrollo, vas a verlo con una masterclass de José Antonio Robles. Robles es el director del máster de SEO de DinoRank, es probablemente la persona de España que mejor conoce el TF-IDF, que mejor sabe hacer curación SEO de contenidos. De hecho, tiene varios casos de éxito
de gente que ha conseguido elevar mucho sus rankings, ¿vale? De clientes suyos que ha conseguido elevar sus rankings solo mejorando los contenidos con TF y DF, incluyendo keywords de la competencia, ampliando la información, haciendo un contenido más robusto para posicionar en Google. De hecho, vamos a dejar también abajo enlazado en las notas del vídeo, los que lo queráis consultar, el post de Blogger Tercero, donde él hablaba un poco más de esto, ¿vale? Nada más, uno de los mejores consultores SEO que conozco, lleva un montón de clientes en activo, tiene años de experiencia y sabe hacer muy buen SEO de contenidos. Te dejo con él. Muy buenas a todos y a todas. A través de este vídeo vamos a conocer en profundidad la función de TF y DF y prominencia de DinoRank. Y sobre todo vamos a ver cómo utilizarla, cómo sacarle partido, cómo potenciar nuestros contenidos para mejorar nuestro posicionamiento. Vamos a ver también cómo crear contenidos, esos contenidos nuevos que tengan una base sólida de SEO para poder posicionar y conseguir tráfico lo antes posible. Veremos también una nueva función que hemos incorporado y también, evidentemente, veremos los resultados, ¿vale? Que obtenemos cuando realizamos este TF, IDF y prominencia de DinoRank. Así que si eres nichero, consultor, diseñador web, copy, redactor, ¿vale? En fin, si te dedicas al marketing digital o tienes tu propio negocio y lo quieres potenciar, este vídeo te interesa. Para ponerte un poco en contexto, lo que vamos a hacer es, bueno, una pregunta que nos haríamos antes de empezar a potenciar los contenidos es ¿qué contenidos podemos potenciar? ¿Vale? Para eso, bueno, tenemos aquí una función muy potente que es la de visibilidad y competencia. A través de ella yo puedo poner aquí un dominio, ¿vale? En este caso puede ser mi dominio, el del cliente, y le doy a analizar. Y desde aquí me va a mostrar las principales palabras clave por las cuales posiciona ese dominio. Con esto lo que te quiero decir es que puedes trabajar cualquier tipo de proyecto, es decir, esto es aplicable a cualquier tipo de URL, cualquier tipo de contenido, puedes trabajar lo que necesites. A través de esta función, pues bueno, podemos aquí ordenar por posición y puedo decir, bueno, voy a empezar a trabajar pues palabras clave que yo encuentre que sean interesantes para mí o para mi negocio, que bueno, que no estén en las primeras posiciones para poder potenciarla, ¿vale? Pues mira, aquí encuentro, por ejemplo, osteopatía Córdoba, puede ser muy transaccional, posición 9, chasquido en la rodilla, lesión isquiotibiales, vaya palabra elegí yo también, osteópata en Córdoba, ¿vale? Ese tipo de palabras clave que, como vemos aquí, muchas ya se están yendo casi a la segunda página. Entonces, son palabras clave para mí muy interesantes para poder potenciarla, ganar posiciones e intentar subir lo más arriba posible. Para ello, pues nos vamos a apoyar de la función de TF y DF y prominencia de InRun. Sobre todo lo que quiero que veas es que desde aquí te puedes hacer, pues bueno, un roadmap de contenido para empezar a trabajar, ya sea un cliente o tu propio proyecto o tu propio nicho. Lo siguiente que deberemos hacer una vez que ya tengamos detectadas esas keywords que vamos a potenciar, que vamos a trabajar con el TF y DF, pues sería agregarla al tracking de posiciones. ¿Vale? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, esta de aquí también, cruje la rodilla, por ejemplo, yo desde aquí directamente las puedo agregar al tracking. Aquí las puedo medir tanto en escritorio, en móvil o en ambos. Mi recomendación es que se mida en ambos porque podemos recibir tráfico de ambos dispositivos. Le daríamos a agregar, nos lo va a agregar al tracking. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando nosotros hacemos la comprobación o esa investigación en visibilidad y competencia, esa posición ha podido cambiar. Entonces es importante que nos llevemos la palabra clave al tracking de posiciones para ver cuál es su posición a día de hoy y también conocer a día de hoy cuál es la URL que ha decidido Google que posiciona por esa palabra clave. Aquí lo que va a hacer DinoRun ahora es buscar el volumen de la keyword, va a buscar su posición actual y también nos va a dar la URL que posiciona. Aquí puede tardar un minuto o un par de minutos para que esto se actualice. Tenemos que actualizar la página. Aquí, bueno, está buscando el volumen, pero bueno, a mí
una de las cosas que más me interesa es saber cuál es la posición a día de hoy. Aquí, además, a partir de la versión Pro y la versión Business de DinoRank, tenemos el Real Search. Para mí es una función también muy importante, porque yo desde aquí veo que estoy en posición 9, pero realmente estoy en la posición 11, porque tengo delante un bloque de tipo imágenes y un bloque de tipo libros. Entonces realmente no estoy en primera página, estoy en segunda página a día de hoy, porque estos bloques que aparecen en la SER tenemos que tenerlos en cuenta, porque también cuentan evidentemente. Aquí me pasa lo mismo, posición 12, Real SER, posición 13. Tengo un bloque de tipo vídeo encima. Aquí también obtengo mucha información y es que si yo estoy viendo que por encima de mi posición también están mostrando imágenes, pues debo de trabajar esas imágenes dentro de mi artículo, con los textos alternativos, ¿vale? Poniéndole su nombre, ¿vale? Las debo de trabajar y sobre todo debo incluir para intentar ocupar más resultados de la SER e intentar conseguir más tráfico, ¿vale? Una vez que ya tenemos esta información, pues la siguiente pregunta que nos haríamos es, vale, José, pero ¿cómo potenciamos este contenido? Vale, pues para eso tenemos la función que está aquí en la segunda posición de TF, IDF y prominencia, ¿vale? Yo la voy a abrir en una pestaña nueva, ¿vale? Para no perder esta información y a ti pues te recomiendo que trabajes un poco también de esta manera porque es más cómoda, no perdemos la información que tenemos aquí. ¿Yo qué es lo que hago? Pues me cojo, por ejemplo, esta palabra de aquí, chasquido de la rodilla, porque yo la quiero potenciar, está en segunda página, me gustaría meterla a primera página para intentar captar más tráfico. Aquí se entiende que es un contenido informacional, pero bueno, que quien esté buscando este tipo de dolencia o este tipo de problema, después yo lo puedo convertir a través de ese contenido informacional a la parte transaccional, llevarlo hacia el servicio o hacia el tratamiento que lo puede curar. Entonces yo me cogería la palabra clave, me iría al TF-IDF y aquí le pondría la palabra clave a posicionar. Aquí vamos a ver primero cómo podemos optimizar y potenciar un contenido. Después vamos a ver cómo, si no tuviésemos esa URL creada, cómo tendríamos que hacerlo desde cero, ¿vale? Porque esta función, como te decía antes, te va a servir tanto para mejorar contenido como para hacer contenido con una base de SEO, con un buen keyword research, para posicionar lo antes posible. Y te puedo asegurar que hay un antes y un después entre utilizar esta función y no utilizarla. Y para mí como consultor SEO se ha convertido en una función ya imprescindible en todos los contenidos. Aquí cogeríamos la URL por la cual posiciona, por eso es importante meter la keyword en el tracking de posiciones, porque como aquí me da la URL que Google ha decidido que resuelve la intención de búsqueda para chasquido de la rodilla, pues es la URL que yo voy a meter en el TF-IDF. Y aquí lo que voy a hacer es darle a analizar. Le digo que sí y ahora te explico un poco qué es lo que hace la función. Aunque es muy rápida, aquí lo que hace es, va a scrapear el contenido de los 10 primeros resultados de búsqueda que hay en Google para chasquido en la rodilla y lo que va a hacer es extraerme las palabras clave que más se están utilizando en ese contenido y las va a comparar con mi contenido, ¿vale? Lo va a solapar y me va a decir palabras clave que yo no tengo dentro de mi contenido, pero que mi competencia, en este caso los 10 primeros, sí que tienen. Entonces, es un poco como si te chivaran las respuestas del examen. Es decir, mira, estas keywords tú no las tienes, pero tu competencia sí que las tiene. Porque al final no olvidemos de una cosa, y es que aquí a quien tenemos que convencer es a Google de que mi contenido es mucho mejor que el del resto. Y al final tengo que trabajar en superar a mi competencia. Si yo hago un contenido mucho más potente y además le doy a Google las palabras que a él le gustan para ese tipo de contenido, os aseguro que vamos a posicionar y vamos a adelantar a mucha gente. Aquí lo que importante, arriba a la izquierda,
lo que ya me dice es que la media de palabras de los textos es de 4.591 palabras, ¿vale? Y que hay alguien que ha escrito 34.000 palabras, ¿vale? En este contenido. Seguramente puede ser que a lo mejor esté saliendo algún tipo de PDF como resultado y por eso a lo mejor aparece tanto, ¿vale? Pero bueno, más que nada, normalmente aquí es fijarnos un poco en la media. ¿Qué quiere decirme? Que bueno, puede ser que este dato de aquí me suba bastante la media, pero bueno, simplemente quedarnos con la información de que una de las preguntas que nos solemos hacer es, ¿vale? ¿Y de cuánto hago el contenido? Mi competencia, ¿de cuántas palabras hace el contenido? Pues yo desde aquí puedo hacer más o menos una media y, hombre, a lo mejor no voy a hacer 4.500 palabras, pero sí sé que tengo que hacer un contenido extenso, a lo mejor a partir de 2.000, porque para chasquido en la rodilla, a lo mejor a Google no le vale con un párrafo, ¿vale? Lo que tienes que explicar es bastante contenido para poder posicionar o resolver esa intención de búsqueda. Después, aquí en el gráfico, ¿vale? Vemos una línea negra, en este caso esta línea negra o azul marino sería mi URL, ¿vale? Y la línea posterior, la línea que hay detrás, sería los 10 primeros resultados de Google. ¿Qué es lo que veo aquí? Que muchas de estas palabras, aunque están dentro del contenido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, rodilla, me está diciendo que yo rodilla la tengo dentro de la URL, pero que mi competencia la utiliza mucho más dentro del contenido. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Pues tendría que aumentar el número de veces que aparece rodilla dentro del contenido, porque aquí no es solamente importante que aparezca la palabra clave, es importante la prominencia semántica, es decir, cuántas veces aparece esa palabra dentro del contenido. Y de esta manera vamos conduciendo el contenido hacia un sitio o hacia otro. Entonces, aquí es importante que nos fijemos en este dato. Yo, cuando veo un gráfico y la línea negra no coincide o está mucho más baja que la línea posterior, ya me está diciendo que el contenido tiene margen de mejora para poder optimizarlo. Aquí yo lo que te recomiendo es que empieces por el botón de 2 palabras. ¿Por qué pone el botón de 2 palabras? Porque tiene más sentido, más prominencia semántica. Entonces, desde aquí podemos encontrar palabras clave, pues eso, que tengan más sentido. Yo normalmente empiezo por el de 2 palabras, después paso al de 3 y después paso al de 1 palabra. Dejo el de 1 palabra para el final porque normalmente, en la mayoría de los casos, puede que encontremos el de 1 palabra en el de 2 y en el de 3. Pero no te lo dejes de lado porque puedes encontrar palabras clave sueltas como precio, calidad, cantidad, ¿vale? Ese tipo de palabras clave que también pueden ser importantes para potenciar el contenido. Como os decía, yo empiezo por el de 2 palabras y aquí fíjate cómo tengo un montón de palabras clave que están abajo del todo. Cuando la línea negra está abajo, quiere decir que yo esa palabra no la tengo dentro del contenido. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo ya estoy en posición 12 y aún así no tengo la mayoría o casi todas las palabras que está utilizando mi competencia para posicionar chasquido en la rodilla, lo que me está diciendo es que a poco que yo haga un buen análisis e incluya estas palabras clave, voy a subir posiciones. Aquí el siguiente paso sería, pues bueno, analizar todas las palabras clave y hacer una selección. Aquí es donde viene la parte humana. La herramienta nos dice las palabras y aquí viene nuestra parte donde tenemos que hacer esa selección. Yo lo que te aconsejo es que las revises todas, ¿vale? O sea, yo cuando hago el análisis lo hago por todas las palabras. Aquí yo te recomiendo que ordenes por recomendación para que primero me diga las palabras clave que tengo que aumentar, ¿vale? Aquí puedes aumentar, reducir, incluso me va a decir las que tengo que mantener o que no tengo que tocar, ¿vale? Porque están bien. En este caso, por ejemplo, cruje la rodilla, ¿vale? Aquí está más o menos en la misma línea que mi competencia. Por eso esa palabra clave
pues a lo mejor no la tengo que tocar, ¿vale? O en cualquier caso, si se sale un poco de gráfico, a lo mejor reducir, porque aparecen muchas veces. ¿De cuánto es esa reducción? A lo mejor de una vez, ¿vale? 2 veces. Aquí yo lo que hago es ordenar por recomendación, me aparecen las palabras de aumentar y aquí cuando me aparecen URL 0 quiere decir que esa palabra clave no está dentro del contenido. Ahora me tengo que ir a la primera columna y empezar a seleccionar todas las palabras clave que yo entienda que tienen relación con chasquido en la rodilla, ¿vale? Que es la keyword que queremos posicionar. ¿Qué es lo bueno que tiene esta función? Que aunque yo no sea fisioterapeuta, osteópata o médico, ¿vale? Yo aplicando un poco el sentido común puedo hacer una selección de palabras. Si hay palabras que a lo mejor, pues bueno, no logro entender, pues lo que hago es investigar un poco sobre ella o preguntar directamente al cliente, oye, ¿esta palabra tiene relación con los chasquidos de la rodilla? Y a lo mejor te dice, oye, pues sí, ¿vale? Se pregunta y así podemos hacer una selección mucho más específica. Por ejemplo, bajar escalera, subir y bajar, motivo de preocupación, o debes preocuparte, tipo de problema, lesión meniscal, ¿vale? Entiendo que sí, porque el menisco está en la rodilla, tipo de ejercicio, desgaste del cartílago, aliviar el dolor, doblar la rodilla. Fijaros que yo aquí no soy experto, pero más o menos aplicando el sentido común, peso del cuerpo, sobre todo lo que quiero que se vea es la potencia que tiene la función y las palabras que me está sacando que tienen mucho sentido con los chasquidos de la rodilla y que son palabras que yo no tengo dentro del contenido, pero que a Google sí que le gustan para resolver esa intención de búsqueda. Eso sobre todo es lo que quiero hacer hincapié, en que esto se entienda, que Google entiende una cosa por chasquido de la rodilla y que nosotros tenemos que darle eso, ¿vale? Luego, evidentemente, entran en juego muchísimos factores, ¿vale? Autoridad, cómo esté la web, arquitectura, en fin, muchos factores. Sabemos que en el SEO son muchos los factores los que son importantes, pero sí que es verdad que el contenido es uno de los factores más importantes. Si no tenemos buen contenido, evidentemente va a ser más difícil que posicionemos. Aquí, lo primero, hacer esta selección, revisar todas las palabras, todas, yo las reviso absolutamente todas, ¿vale? Todas las que me pone aumentar, ya las que me pone pues mantener o reducir, pues bueno, las de reducir, en principio, mi recomendación es que metas las de aumentar, ¿vale? Y veas un poco y vayas viendo cómo va evolucionando. Si hay alguna palabra clave que se sale muchísimo, ¿vale? Porque está sobreoptimizada, pues a lo mejor pues la podemos reducir un poco. Esta sería la primera parte y es la parte en la que hago yo la selección de palabras clave. La segunda parte va a ser ver quién está posicionando por esta palabra clave y qué está desarrollando, porque al final yo tengo que seguir un poco esta estela para poder superarlo. ¿Dónde lo veo? Pues si sigo haciendo scroll después de las palabras clave, voy a empezar a ver los títulos y los 10 primeros para esta palabra clave. Me aparece quién es la competencia, cuidateplus.marca.com. También me puede servir luego esta competencia para meterla en visibilidad de competencia y poder analizar palabras clave, ¿vale? Esto da mucho juego. Aquí veo cuál es su title, el título que está utilizando, crujido y chasquido de rodilla, cuándo debes preocuparte. Veo los subtítulos que está utilizando, que está desarrollando, ¿vale? Todo de lo que habla. Aquí el segundo, pues exactamente igual. También podemos detectar un poco si están haciendo un buen SEO o no lo están haciendo. Aquí me encuentro con 3H1, ¿vale? Entonces puede ser que este dominio esté aquí por autoridad o puede ser que esté aquí porque no ha venido nadie después que ha hecho un mejor contenido que él, ¿vale? Pues eso podemos ser nosotros, perfectamente.
Y aquí lo que te recomiendo es que analices los 10 primeros y cojas los más relevantes de cada uno de ellos. De esta manera hacemos lo siguiente. Y es que en nuestro contenido lo que hacemos es darle a Google y decirle, oye, mira, yo te he metido lo mejor de los 10 primeros en un único resultado, ¿vale? Y Google, ¿qué es lo que quiere? En el primer resultado resolver la intención de búsqueda del usuario. Ese es su cometido. Si nosotros le damos lo mejor de cada uno de los 10 en un contenido, vamos a hacer un contenido muchísimo más potente, ¿vale? Y de eso es de lo que se trata para poder superarlo, hacerlo mejor que ellos, ¿vale? Entonces yo aquí lo que hago es revisar los 10 y me voy cogiendo, bueno, los artículos pues que yo encuentre más relevantes, ¿vale? Aquí, importante, una vez que tengamos la selección de títulos y palabras clave y pasado al redactor, aquí una parte muy importante es introducir las palabras clave de la manera más natural posible, es decir, no meterlas con calzador, ¿vale? Porque estamos haciendo un contenido o optimizando un contenido para una palabra clave que ya está en posición 12. Entonces, yo no puedo llegar aquí, quitar contenido y meter otro contenido nuevo. Yo lo que tengo que hacer es coger y estas palabras clave que yo he hecho aquí mi selección, tengo que meterlas dentro del contenido de la manera más natural posible y si no puedo meterlo de manera natural, lo que yo te recomiendo es que crees un contenido nuevo, no pasa nada, se hace un nuevo párrafo o un nuevo título y se desarrolla y ahí se introducen las palabras clave. Tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ser, evidentemente, fácil de leer, ¿vale? Google ya cada vez más listo, lee cada vez mejor los contenidos. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta. Con esto lo que estamos haciendo es optimizar muchísimo un contenido para empezar a conseguir mejores posiciones. Y con esto lo que vas a ver y notar es que esta keyword de aquí, que está en posición 12, pues a lo mejor va a empezar, al cabo de los días, va a empezar a mejorar su posicionamiento. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, hasta dónde va a llegar ya lo va a decidir Google, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, si tenemos bien la web, trabajamos la autoridad, trabajamos el contenido, ¿vale? Es uno de los principales factores. Evidentemente vamos a tener mucho terreno ganado. La siguiente opción es cómo hacer contenido desde cero, ¿vale? O sea, cómo puedo hacer ese contenido que empiece a posicionar lo antes posible. Por eso te decía al principio que esto sirve a cualquier proyecto, cualquier URL y cualquier keyword, ¿vale? Para eso, pues bueno, me vuelvo a ir a la función de TF-DF y preeminencia y aquí, pues por ejemplo, le puedo decir lesión isquiotibiales. Lo voy a meter aquí y le voy a dar a analizar. Aquí, bueno, perdón, aquí en este caso no le he puesto la URL, no es necesaria, no se la tengo que poner a DinoRank. Él me va a sacar igualmente las palabras que hacen falta o que están utilizando la competencia para posicionar esta palabra clave. Yo lo voy a analizar, le digo que sí, que estoy seguro. Y aquí lo que va a hacer es volver a analizar esos 10 primeros para esta palabra clave y nos va a dar el resultado. Aquí no lo va a comparar con nada porque no les estamos dando una URL. En este caso, aquí igual me dice la media de palabras de los textos, el máximo de palabras que se está utilizando y con esto yo ya sé que más o menos tendré que irme a un contenido de unas 1500 palabras, más o menos, con esta media. Voy a estar ni en el máximo ni en el mínimo, voy a estar un poco en la mitad. Y aquí aquí el gráfico, bueno, podemos echarle un vistazo, ver cuáles son los picos más altos, pero sobre todo, cuando hacemos contenido nuevo y no ponemos la URL, yo lo que te recomiendo es que te vayas a la tabla y aquí, además, mucho más fácil. Ordenamos por máximo de mayor a menor y le digo a DinoRank, oye, primero muéstrame las palabras clave que más está utilizando mi competencia. Y aquí, pues bueno, yo puedo ver aquí cirugía ortopédica,
músculos isquiotibiales, distensiones de isquiotibiales, bíceps femoral, ¿vale? Lesiones, posterior del muslo. Yo puedo hacer aquí una selección súper potente para mejorar o bueno, ya empezar a posicionar desde cero mi contenido. Y además, otra parte también muy potente de esta función es que los que están arriba ya han hecho el trabajo. O sea, ya han hecho su análisis de palabras clave, se lo han currado, ¿vale? Para estar ahí arriba. ¿Yo qué hago? Vengo después y voy a ver qué palabras clave están utilizando. Con esto lo que te quiero decir es que si hicieses un keyword reserve, ¿vale? De esta palabra clave, pongámonos que, no sé, otro tipo de herramienta, ¿vale? Como SEMrush, Ahrefs, muchas de las palabras que te va a dar son estas, ¿vale? Porque se utilizan y son las que están utilizando los 10 primeros para posicionar ese contenido. Entonces, fíjate la potencia que tiene esta función y lo rápido que podemos hacer una selección de palabras clave para pasar al redactor para que redacte el contenido. Sobre todo eso es la rapidez con la que podemos trabajar. Aquí es exactamente igual. Yo me hago mi selección de las 2 palabras, de las 3, de una palabra y yo una vez que tenga toda mi selección, desde aquí yo las puedo copiar, me las puedo llevar a un Excel o si quiero también pues puedo descargar este CSV, puedo hacer un filtro, ¿vale? Como eso ya como te sea más cómodo. A mí me gusta mucho trabajar aquí dentro de la herramienta porque la verdad es que es muy fácil. Aquí exactamente igual. Me puedo venir aquí abajo, oye, y ver quién está arriba, cuál es su title, qué está desarrollando. Pues mira, está hablando de los síntomas de la lesión, que si tiene alguno de estos síntomas, que cuáles son las causas, los factores de riesgo. Vale, yo tengo que seguir esta línea. Evidentemente no voy a copiar los títulos que hay aquí. Le tendré que dar una vuelta y darle mi toque, ¿vale? O en este caso, o el redactor o la redactora que le dé su toque. Pero sí que es verdad que tengo que seguir esta línea porque esto es lo que a Google le está gustando para resolver esta intención de búsqueda. Y esto es aplicable a cualquier palabra clave que queramos trabajar. Es lo bueno que tiene esta función. Pues una vez que yo tengo ya mi palabra seleccionada y mis títulos, pues simplemente lo paso al redactor, que me haga mi contenido y una vez que yo lo tenga subido el contenido, ¿vale? Ya que lo tenga puesto, mi artículo, mi landing, yo lo que hago es venir aquí al TF-DF y prominencia, vuelvo a meter la palabra clave y aquí sí que ya le doy la URL en la cual yo he metido todo el contenido. Y se la doy porque necesito comprobar, como hemos hecho en el otro análisis, ver en este, por ejemplo, lo que necesito ver es esta gráfica y necesito ver cómo se ha quedado en cuanto al TF-DF, cómo me he quedado respecto a los 10 primeros, ¿vale? Esto lo tengo que hacer por si tengo palabras clave que me pueden faltar, ¿vale? Desde aquí le puedo echar un vistazo rápido, pero es que además hemos incorporado una nueva función, ¿vale? Que sirve para esto, para hacer esta comprobación. Es decir, yo le he dado las palabras clave al redactor o las he cogido yo, las he metido dentro del contenido y ahora lo que necesito ver es si me he quedado bien, me he quedado corto, me faltan, ¿vale? También podemos comprobar que ese keyword reset que nosotros hemos realizado del TF-DF se haya introducido correctamente, ¿vale? Como redactor o como copy puedes comprobar que haya introducido las palabras y que a lo mejor no se escapa ninguna. Imagínate si no tendrías que hacerlo con un control F para ir viendo que no se te ha pasado ninguna keyword para poderlo comprobar. Vale, pues con esta función que vamos a liberar dentro de poco, esta función, comprobar optimización de un texto, yo pincho aquí y aquí lo que voy a hacer es, normalmente cuando hacemos el contenido o nos hace una curación de contenido, nos entregan pues un Google Doc, ¿vale? Con todo el contenido. Y entonces yo aquí lo que hago es
cojo el control A, selecciono el contenido, ¿vale? Me vendría aquí, desde aquí, control A, control C, me vendría aquí, pondría el contenido, ¿vale? Y le daría a comprobar. Evidentemente, el contenido que pondría es el contenido de la lesión de isquiotibiales, ¿vale? En este caso, en la keyword que hemos utilizado. Le daríamos a comprobar y ahora DinoRun, a través de este gráfico de aquí, me va a decir, por ejemplo, las palabras en verde son las que han sido incluidas correctamente en el texto. Es decir, estas keywords están bien introducidas dentro del texto. Las que están en naranja se han incluido en el texto, pero si la gráfica es pequeña, ¿vale? Si es pequeña la gráfica, significa que se deben añadir más veces. Si por contra la gráfica naranja es grande, quiere decir que esa palabra se está utilizando en exceso, es decir, estamos sobreoptimizando. Por ejemplo, lesión o rodilla estaríamos sobreoptimizando. Habría que reducir un poco ese número de palabras que aparecen dentro del contenido. Y las palabras en rojo son las ausentes. ¿Esto para qué me sirve? Para yo venir aquí y decir, bueno, pues yo tengo palabras clave, oye, que aquí no están introducidas. Pues bueno, puedo volver a revisar el contenido o decirle al redactor o al copy que revise el contenido porque se han detectado palabras que no se han incluido. ¿Vale? Igualmente, yo me puedo venir aquí y verlo dentro de la tabla. Las que me pone a aumentar, yo puedo ver este tipo de palabras y puedo ver si es que me faltan o no. Digamos que desde aquí yo lo que puedo hacer es una comprobación de ese TF y DF, ¿vale? Para que se haya realizado correctamente. Me va a servir tanto a mí para comprobar como al propio redactor para comprobar ese TF-DF, ese análisis o esa curación de contenido que se ha realizado. Como puedes ver, de una manera sencilla y rápida, podemos hacer una selección de palabras clave, una optimización de contenido y también podemos realizar una selección para crear nuevos contenidos. Además de, bueno, de ver de dónde los podemos sacar, como hemos visto al principio. Aquí yo te voy a mostrar un poco resultados de URLs que se han trabajado con el TF y DF. Por ejemplo, aquí estos resultados hacen referencia al nuevo contenido, es decir, este artículo no estaba, pero se ha creado con el TF-DF. ¿Qué es lo que vemos? Que vemos una proyección muy rápida en cuanto se indexa la URL, vemos que empieza rápido a recibir impresiones y a recibir clic. Y eso es lo que va a hacer que tú puedas conseguir muchísimo antes resultados que si solamente te sirves de un keyword research, ¿vale? Te van a faltar muchas palabras semánticas que a Google le gustan para resolver esa intención de búsqueda. Aquí igual, no teníamos contenido, fijaros rápidamente, ¡pum!, pega el tirón hacia arriba. O sea, es súper potente y súper buena esta función y para mí creo que cualquier consultor o cualquiera que quiera trabajar contenido debería de tenerla. Aquí lo que vemos es una curación de contenido. Vemos como el contenido está lineal, ¿vale? No se mueve, está estanco. Y lo que hago es, a raíz de hacer la curación de contenido, empiezan, sobre todo, a elevarse las impresiones. ¿Por qué? Porque yo con la curación de contenido, con el TF-DF, no solo potencio para mejorar el posicionamiento de esa keyword, no, yo también estoy atacando otras palabras clave que tienen relación con la keyword principal. Entonces lo que empiezo es a posicionarme por más palabras clave, empiezo a recibir más tráfico y eso se convierte en más probabilidad de venta, de lead, ¿vale? O el objetivo que queramos conseguir. Aquí igual, una curación de contenido está estanco y en cuanto empezamos a meter el TF-DF, ¡pum!, empieza a subir el número de impresiones y aquí vemos como incluso se pueden llegar a duplicar los clics por día. O sea, estamos hablando de duplicar ese tráfico que me está llegando orgánico. ¿Por qué? Porque mejoro esa posición de esa palabra clave, voy a subir posiciones,
voy a posicionarme por otras palabras clave y eso es lo que hace esta función súper potente. Aquí os muestro, por ejemplo, un dominio completo, ¿vale? Desde que se trabaja esa curación de contenido, pues aquí vemos que está en torno a las 300 visitas más o menos diarias y aquí ya empieza a superar las 500. Es decir, 200 visitas más diariamente, ¿vale? Que hemos conseguido trabajando esa curación de contenido. Tenemos que ir trabajando contenido a contenido, ¿vale? Y poquito a poco, cada contenido va a ir mejorando su posicionamiento, vamos a ir obteniendo mucho más tráfico y eso al final se va a convertir en más visibilidad y más probabilidad de venta, que al final es lo que queremos. Este, por ejemplo, fijaros, aquí estaba, nada, muy poquitas visitas al día. Aquí ya está superando las 160 visitas. Entonces, sobre todo lo más importante es que lo apliques. Es decir, que cojas la función, que la apliques a tus contenidos y que tú mismo puedas ver el potencial que tiene esta función, ¿vale? Yo aquí te he puesto ejemplos de proyectos que se han trabajado con el TF-IDF. Yo lo trabajo en todas las palabras clave que hago, en todos mis keyword research. Lo primero que hago es el TF-IDF, porque como te decía antes, a veces me he pegado una hora haciendo un keyword research y luego he llegado al TF-IDF y me ha dado las mismas palabras clave que me he pegado una hora recopilando. Por eso es súper importante que incorpores este TF-IDF a tu análisis de contenido para poder potenciarlo y, sobre todo, para poder empezar a posicionar desde cero ya con una buena optimización SEO de contenido y poder bueno, pues obtener resultados muchísimo antes. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo, sobre todo que lo apliques, ¿vale? Que lo apliques a tu día a día, a todos tus contenidos, ya puedes empezar a aplicarlo. Yo siempre que explico esta función, lo primero que me dicen es, ya tengo trabajo y tengo mucho que hacer porque puedes optimizar todos los contenidos que tienes de tu página web y también puedes crear contenido con una buena base sólida para empezar a posicionarlo lo antes posible. Así que no te olvides de dar un like, de suscribirte al canal porque seguiremos incorporando pues mucha más información de este tipo para que puedas mejorar tus proyectos y los de tus clientes. Un saludo.